transgrediendo el principio constitucional de presunción de inocencia y quebrantando el principio constitucional de la debida motivación de las resoluciones judiciales, porque a toda luz esta resolución ha sido una resolución con falta de motivación y con una motivación aparente. El señor juez de garantías ha indicado en su razonamiento, a folio 178 del expediente judicial de Miren Grado, que nos ha dicho: el juez ha considerado que de los actos previos al forcejeo y las partes íntimas que logró tocar el investigado, se nota la finalidad, como ya lo ha señalado bien la Fiscalía. La Fiscalía, señores jueces superiores, ni en su requerimiento de prisión preventiva, ni en su formalización de investigación preparatoria, ha señalado lo que de manera personal y de lo que de manera subjetiva indica el señor juez de garantías. Entonces, estos argumentos no han sido debatidos en la audiencia, tampoco han sido presentados de manera escrita, ni en el requerimiento de prisión preventiva, ni en el escrito de formalización de investigación preparatoria. Primer error judicial que contraviene claramente el principio de presunción de inocencia y amplía la argumentación del juez. Asimismo, señores jueces superiores, el señor juez de garantías en su misma resolución nos ha indicado de que la Fiscalía habría realizado una apreciación y una valoración ya consolidada de los elementos de convicción. Es decir, el señor juez de garantías nos dice en su resolución de que se ha consumado el tocamiento, porque nos dice claramente que en la parte pertinente, por favor pido que me permitan leerlo, nos dice que cuando la menor narra a la cámara Gesell que la estaba tocando sus partes íntimas por debajo de la polera, sus senos, y que también le quería tocar su vagina. Entonces ese es el elemento de connotación sexual para el señor juez que no se llegó a consumar. No necesariamente tiene que haber una penetración para que haya una tentativa de violación sexual, más aún cuando en los hechos también del audio se escucha y también de lo narrado por la propia menor que hayan forcejeado y el investigado tumba a la menor al suelo con la clara intención de tener acceso carnal, como postula la Fiscalía. La Fiscalía en ningún momento ha postulado que mi patrocinado haya tumbado a la supuesta menor agraviada. La Fiscalía en ningún momento ha dicho que mi patrocinado tenía la clara intención de tener acceso carnal. Lo que Fiscalía nos ha traído en sus dos escritos es claramente que estos habrían forcejeado y que es a consecuencia de ello que se habrían caído. En ningún momento ha dicho que mi patrocinado fue quien tumbó a la menor agraviada. Y el acuo concluye la parte pertinente por lo cual considera que sí existen fundados y graves elementos de convicción, indicando de que por estos fundamentos es que, valorando de forma conjunta los elementos de convicción recabados por el Ministerio Público, cada uno de ellos aporta y genera una sospecha fuerte. De manera genérica nos dice que cada uno de ellos aporta y genera una sospecha fuerte. No procede, como sí tiene que hacerse, a valorar de manera individual y luego en conjunto de los elementos de convicción. Y concluye diciéndonos que para él existe una concordancia entre los elementos de convicción y la imputación necesaria que ha realizado la Fiscalía. Si analizamos este punto, señores jueces superiores, el juez de garantía se equivoca porque los elementos de convicción que nos ha presentado no calzan, no se encuadran, no guardan relación con los hechos imputados, porque los hechos imputados es violación sexual en grado de tentativa con la agravante de que ésta sería mayor de 14 años y menor de 18. ¿Por qué? Porque en los elementos de convicción lo pertinente y útil para poder nosotros vincular el hecho con el delito es justamente, uno, la declaración en cámara Gesell, la declaración de la madre de la menor,
cuando la madre de la menor, señores jueces superiores, ha indicado en todo momento que mi patrocinado le habría tocado las partes íntimas de la menor, le habría sacado el pantalón y le habría sacado inclusive el brasier. Cuando la menor declara en cámara Gesell, ella desmiente totalmente la versión dada por la madre, la versión dada inicialmente por la madre. Es más, en la cámara Gesell, la misma menor indica de que en ningún momento el Señor le ha tocado. Intentó tocarle, intentó meter la mano por la polera. Objetivamente eso es el actuar que describe la menor. Ni siquiera indicó que la ha intentado tocar, sino que metió su mano por debajo de la polera. Y que luego llegó la mamá. Así está en la cámara Gesell. Sin embargo, la mamá nos ha dicho que ella se encontraba en otro lugar y de que llegó al lugar de los hechos porque quien llamó fue el padre. Eso no ha sido valorado por el señor juez de garantías. Esas contradicciones, esas incoherencias desvirtúan totalmente. Discúlpeme que lo interrumpa, pero como estamos en una apelación a prisión preventiva, ya entendí el sentido, ¿no? En cuanto a los elementos de convicción, ¿no? Correcto. Entiendo que los elementos de convicción para la defensa no están acreditados porque según la descripción fáctica del Ministerio Público eso no se condice con una violación o con una tentativa de violación, sino con un acto contrario al pudor. Entiendo. ¿Es así, señor abogado? Bueno, eso, señora Presidenta, señora Directora de Debates, la Fiscalía en su oportunidad lo adecuará, ¿no?, si considera pertinente. Señora Directora de Debates, entonces siguiendo con la locución voy a pasar al segundo agravio, ¿no? A criterio de esta defensa no existe pues peligro de peligro procesal en su vertiente de peligro de obstaculización. El señor juez de garantías no ha desarrollado lo que establece el acuerdo plenario 1/2019. Este acuerdo, ustedes lo saben mejor que yo, el peligro de obstaculización tiene que ser objetivo y concreto, tiene que guardar relación directa con el proceso, intraproceso. En el caso en concreto, señores jueces superiores, la Fiscalía nos indica de que el señor habría intentado huir del lugar al momento de la intervención y que por eso se constituye como peligro de obstaculización. Pero esta versión de la Fiscalía se contradice con lo manifestado por el señor Aliaga, que es el PNP interviniente, el que lo ha intervenido. Este señor nos ha indicado en todo momento que el señor no ha intentado huir. ¿Por qué? Porque el señor estaba en estado de ebriedad. El señor juez de garantía nos ha dicho que el señor ha mentido, que tiene un argumento de defensa, que estaba en estado de ebriedad. Pero esta declaración de mi patrocinado es una declaración verdadera. Lo que quiere es justamente colaborar con la justicia. Y esta declaración de mi patrocinado se corrobora también con la declaración del mismo señor Aliaga. Ha indicado el señor Aliaga que mi patrocinado se encontraba en estado de ebriedad. También se corrobora con la declaración de la menor en cámara Gesell, quien ha dicho que el señor sí estaba borracho y nos ha explicado por qué. Entonces, peligro de obstaculización a nuestro criterio no existe y tampoco ha sido desarrollado en la resolución que traemos acá, señor magistrado. Finalmente, señores jueces superiores, nosotros consideramos que el peligro, el cuarto presupuesto que ha sido desarrollado en la casación 626-2013 no ha sido fundamentado de manera cabal por el ad quo, porque únicamente nos ha indicado que es proporcional porque va a asegurar los fines del proceso penal. Sin embargo, no se ha desarrollado los tres subprincipios, ¿no?, que ordenan desarrollarse por parte de la casación 627-2013. Nosotros consideramos, señores jueces superiores, que el señor ad quo no ha tenido en cuenta el hecho objetivo y concreto de que mi patrocinado actualmente se encuentra con diagnóstico de COVID-19. Obra objetivamente en el expediente y en el requerimiento fiscal. No lo ha tenido en cuenta. Asimismo, tampoco no ha tenido en cuenta de que actualmente en el estado catastrófico en que nos encontramos, en donde el Perú, por ser un hecho notorio, objetivo, es el quinto país con más muertos a nivel mundial por esta pandemia del COVID-19. Entonces, la pregunta es, ¿qué está primero, los fines del proceso penal o la vida?
Obviamente, señores jueces superiores, consideramos que es la vida. Por estos argumentos, señores jueces superiores, solicitamos, pedimos muy respetuosamente que la sala nos dé la razón en esta oportunidad y sirvan disponer una medida menos gravosa con la finalidad de asegurar los fines no solamente del proceso penal, sino también de la vida de mi patrocinado. Muchas gracias. Escuchamos ahora al Ministerio Público. La defensa cuestiona la no valoración de parte del ACO de los elementos presentados por el Ministerio Público uno por uno. Y eso se puede advertir del propio auto judicial en el considerando sexto, en el cual no solamente anota cada uno de los elementos presentados por el Ministerio Público, sino que también precisa en cada uno de ellos por qué lo incorpora y por qué considera que es un elemento de convicción, ¿no? Y se encuentra específicamente en este considerando sexto, ¿no? Por lo tanto, consideramos pues que lo que acaba la defensa no tiene un mayor asidero. Respecto a que no ha sido valorada debidamente el dicho de la víctima y que esta pues no se conduciría a los puntos de tentativa de violación que estén por todo el Ministerio Público, advertimos que al momento de hacer la audiencia sí se ha establecido que efectivamente la agraviada fue caída, tirada al piso, pero además de esto, presentado como uno de los elementos de convicción precisamente el acta de entrevista única de la menor de Cámara Jefe, en el cual hace esta narrativa, la narrativa en el cual dice, ¿no?, que fue el investigado quien la tiró al piso, al donde intentó besarla, y que la menor le logra tirar 3 golpes con el motor de licuadora para poder zafarse de él, ¿no? Ahora, nos indica la defensa también, ¿no?, que no se ha, que en ningún momento la menor ha dicho siquiera, y nos dice así, ¿no?, ni siquiera ha dicho que intentó tocarle los senos, que intentó meter debajo de la polera sus manos, ¿no? Pero del propio dicho de la agraviada, ¿no?, ella indica que justamente metió sus manos debajo de la polera intentando tocarle sus senos, ¿no? Lo que no ha logrado, y a razón de que la menor se ha defendido, ¿no? No solamente se ha defendido con una tijera, con un motor de licuadora, sino que desde el inicio forcejeó con él. Y prueba de ello es que el Ministerio Público también ha presentado el certificado médico del investigado, en el cual se advierte que presenta pues lesiones, ¿no? De igual modo, pues, considera el Ministerio Público que este dicho de la menor se ve aparejado no solamente por su dicho, sino por el audio, que ahora la defensa nos indica que no se cuenta con un peritaje. Sin embargo, es la defensa del investigado quien ha estado presente al momento de dicha escucha y no ha dejado constancia de nada de ello, ¿no? Ahí mismo se ha dejado constancia que la voz pertenecería efectivamente a la agraviada y la voz del investigado. La defensa tampoco nos indica, ¿no?, que efectivamente el polo del investigado fue hallado en el inmueble de la agraviada, ¿no? Y él ha reconocido cuando ha sido examinado en su declaración con presencia del abogado defensor que el polo que se encontraba en el inmueble de la agraviada es de él. Ahora nos indica que el efectivo policial Aliaga no ha referido y ha negado que estaba pretendiendo huir porque estaba bajo ingesta de alcohol. Sin embargo, eso no es del todo cierto, ¿no? Porque lo que nos ha indicado este efectivo policial Aliaga es que fueron en su búsqueda y los pobladores han roto la chapa del inmueble donde habitaba el investigado porque estaba cerrada por dentro. Entonces, si estaba cerrado por dentro es porque él ingresaba al inmueble. Ahora, una vez roto, han ingresado y posterior a esa vivienda, pues es parte de la chacra, que es parte también de este inmueble, ¿no?, donde se encontró a más de 300 metros a esta persona por los ladridos de los perros. Entonces, si esta persona pues no estaba huyendo, no tendría razón de ser, ¿no? Es así como lo han ubicado al investigado, ¿no? El efectivo policial no dice que no haya huido, indica que presume la huida porque justamente los perros ladraban y se dirigieron en esa dirección donde ubicaron al investigado. Luego nos cuestiona la defensa además. Bueno, y en ese sentido el Ministerio Público considera que el ACO ha hecho una valoración no solamente de cada uno de los elementos postulados, sino que en forma integral ha encartado ellos, ¿no?
no solamente el dicho de la menor, también el certificado médico legal de la menor, que arroja que efectivamente está agredida, el certificado del investigado que demuestra que él también fue agredido por la oposición que puso la agraviada, así también el dicho del personal policial que cuando han llegado advirtieron a la menor nerviosa, ¿no? El dicho de la madre que nos indica que la menor le indicó directamente cómo habrían sucedido los hechos, y si bien la madre ha referido, como dice la defensa, que le retiró algunas prendas, ¿no? Y la menor eso no lo dice, acá lo que se advierte es el dicho de la menor, y el dicho de la menor no solamente contiene la fuerza del propio cámara jefe, sino que también acude a un certificado médico legal, ¿no? Donde también ha procedido y digamos que insiste pues en esta denuncia. Cuestión además la defensa que no se ha tomado en consideración, o que se ha tomado en consideración de forma subjetiva, ¿no? El que el procesado haya pretendido huir para establecer el peligro de obstaculización. Al respecto, ¿no? Efectivamente el APO ha precisado, ¿no? Esta pretensión